This. Keep them both in the tuck. This. Muy buenas, Nation, saludos y bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Chico Fan Tracks. Como siempre, lo primero de todo, recordaros que os suscribáis al canal de las Milun Fantasy en todas sus cuentas, X, Instagram, YouTube y Twitch. Podéis suscribiros de manera gratuita si sois miembros de Amazon Prime. Lo segundo es que este programa y todos los anteriores los encontraréis en YouTube bajo el nombre de Chico Fan Tracks Nation. Sé que para todos es más fácil escucharlo en formato podcast en el canal de las Milun Fantasy, en iVoox, Spotify, pero no cuesta nada entrar, darle al like, compartirlo y así poder llegar cada vez a más gente. Y nada, hoy volvemos de nuevo, quizás por última vez antes del final de año, vuelvo con Josep, @josepalp, para un nuevo programa de Analytics Draft. Muy buenas, Josep. Muy buenas, Dani. Muy buenas a todo el mundo otra vez. Pues eso, como has dicho ya, seguramente todo apunta a que será el último programa del año porque se vienen estas fechas tan señaladas, así que vamos a darnos un poco de descanso y vamos a dar un poco de Eso es. descanso a nuestra gente que a todos nos hace falta. Sí. A la familia les hace falta más que a nosotros casi, ¿eh? Sí, Tanto aguantarnos ya a Sin estas horas duda grabando. alguna, madre mía. Bueno, pues en esta ocasión la clase que os vamos a traer es la de los running backs. Como en la anterior ocasión lo vamos a hacer de manera analítica, no analizando a los jugadores, aunque en esta ocasión le tengo alguna preguntilla a Josep, así que espero que esté preparado. Veremos. No me compliques mucho la existencia, ¿eh? Venga, como en la anterior ocasión, lo primero que vamos a hacer es poner la tabla para que nos expliques las stats que has usado para analizar a estos running backs, cómo tienes las cosas agrupadas y de ahí vamos tocando nombres y comentando cositas. Venga. Vale, pues ahí tienes la tabla, Josep. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues hay como dos secciones principales, ¿no? Porque al final cada vez en los running backs se valora más que sean que aporten tanto en carrera como en juego de pase, ¿no? Y bueno, ya se ve, en juego de pase pues medimos las yardas por intento de carrera. Hay una métrica que la creamos, la creamos nosotros, que es las yards before contact, que realmente son las yardas totales menos las yardas after contact y dividido por los intentos de carrera que tiene. Ya lo explicaremos un poco más adelante por qué lo medimos. Las yards after contact, también medimos los fumbles, y después todas las métricas que vienen a continuación nos indican cada cuántos intentos de carrera, pues por ejemplo, rompe un placaje o consigue una carrera de más de 10 yardas o de 15 o consigue un primer down y finalmente pues medimos los touchdowns de carrera. Que eso o sea, no es que lo midamos, sino simplemente escoger los touchdowns de carrera que ha conseguido y ya está. Lo que pasa es que sí que lo rankeamos en función a los intentos, porque por ejemplo, no es lo mismo conseguir, ponle 10 touchdowns de carrera en 100 intentos que en 150. Obviamente, en menos intentos tiene más mérito. Y después para el juego de pase,
pues tenemos métricas muy, muy similares. Las recepciones, las yardas por recepción, las yards after catch. También medimos los fumbles, el porcentaje de atrapados, de drops, los primeros downs que consigue. En este caso no es por intento de carrera, sino por recepción. También los touchdowns, los placajes que rompe por cada X recepciones. O sea, cuántas recepciones necesita para romper un placaje. En las yardas por ruta recorrida, que eso nos mide un poco la eficiencia, igual que el quarterback rating. Y finalmente, lo último, porque evidentemente no es tan importante, pero también tiene su peso y también se mira la protección que nos ofrecen, tanto, sobre todo, tiene más peso el cómo protegen al quarterback en alguna jugada de pase y también si es necesario en alguna jugada de carrera. Y finalmente, pues eso, les damos una puntuación y los rankeamos y listo. Muy bien. Vale, bueno, pues vamos a comentar un poquito esta tabla si quieres. Por ejemplo, intentos de carrera. Yo pensaba que Jeremiah Love había tenido alguno más, pero no es de los que más ha tenido. Sí, No. sí que tiene bastantes, pero ha compartido mucho el backfield con Yadaran Price, el otro corredor de Notre Dame, que también, pues, Love tiene 199 y Price 113, o sea que se han repartido bastante. El que más ha tenido, el que más carga de trabajo tiene este año ha sido Emmett Johnson, de Nebraska, con 251. Qué cuidado, que antes, bueno, ya me adelanto un poco, pero el año pasado el que tenía más intentos de carrera era Ashton Jeanty y tenía 375, ¿eh? O sea, no es que le quemasen, es que Sí, le sí, quemaron, le cogieron sus cenizas, le reconstruyeron y le volvieron a quemar. tal cual, sí, sí. Sí, luego vamos a ver una tabla en concreto de Ashton Jeanty para hablar de ciertas cosillas, pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a, por ejemplo, las yardas por intento, ¿no? Que tenemos aquí a Chris Johnson de SMU, que es uno de los más destacados en este apartado, con 7,5, y a Keijuan Brown de Louisville, que el backfield de Louisville también ha tenido mucha repartición. Hay un jugador que no aparece aquí, que ha sido el que más carga habrá tenido, que es Isaac Brown, porque es sophomore todavía y no se podía presentar. Entonces no lo hemos metido. Hay que comentar que solo tenemos a los Sí, a jugadores los que se pueden van a presentar. presentar o que en teoría son elegibles para este próximo draft. Eso es. Vale, por ejemplo, pues sorprende un poquito el número de Jonah Coleman, ¿no? De Washington, un 4,6. Es un poquito más bajo ya que el resto. Sí. Pero a veces es un poco poner o sea, cualquier métrica, o sea, no hay que analizar únicamente digamos, el valor. el número en sí, ¿no? Hay que ponerlo un poco en un contexto. Por ejemplo, hablábamos del caso de Chris Johnson, ¿no? Es en las yardas por intento, es el que tiene el valor más alto, pero claro, a lo mejor, por ejemplo, hablando del que hemos rankeado como el número 1, que es Jeremiah Love, tiene el triple de intentos, aunque sí que es verdad que en esta métrica es más baja, pero, jolín, con el triple de intentos es mucho más difícil conseguir que una métrica sea sostenible y sea tan elevada. Con lo cual, a veces es eso, ¿eh? No hay que fijarse en el número en concreto, sino que hay que analizarlo en un contexto y darle sentido en base a ese contexto. Sí. Vale, por ejemplo, yardas antes del contacto. Pues Jeremiah Love mismo tiene 2,4. Sí. Y Chris Johnson de SMU tiene casi 5 yardas antes de que le toquen. Ahí hay mucho trabajo de la línea, ¿eh? Efectivamente. Es eso, lo comentábamos al inicio, ¿no? Que explicaba un poco en qué consiste un poco esta métrica. Pues realmente la hacemos, o sea, la creamos un poco para valorar el trabajo de la OL, porque es muy difícil ponerle un número que te mida lo que te está dando la OL, sobre todo en juego de carrera. Pero por lo menos es eso, ¿no? Si vemos que un jugador que tiene un cierto número de carreras
es capaz de generar mayor número de yardas antes de que, de que le contacten, pues obviamente ahí pues tiene mucho que agradecer A sin su duda L. a su OL. Sí, sí, Ujú. porque además vemos que, por ejemplo, el caso de Chris Johnson, o sea, antes de contacto, tiene o sea, el valor de su métrica es espectacular, pero después de contacto, ahí ya le cuesta mucho más, ¿eh? Sí, sí, muchísimo más. Sí, Sí, sí. por eso mismo que por lo que comentábamos antes, ¿no? Lo importante que es que Mm. entender un poco el contexto de cada uno de los valores. Ujú. Por ejemplo, lo lógico, ¿no? Es que si tu OL no te permite avanzar prácticamente nada con el balón antes de que tengas un tío encima, lo Ujú. lógico es que después tus yardas tras contacto no sean tampoco elevadísimas, Exacto, porque vas a exacto. tener siempre que acarrear el balón y dos tíos. Exacto, siempre va eso, siempre ya vas, ya evidentemente ya la forma en la que avanzas no es tan limpia y siempre es mucho más complicada. Con Ujú. lo cual es eso, son dos métricas que obviamente tienen mucha Sí, relación una con la otra. sí. Pocos casos veremos, no lo he analizado, pero hay poquitos, mira, solo veo uno que tiene pocas yardas antes del contacto, pero tiene un buen número de yardas after contact. Ujú. O sea, pero eso es una rareza total. Sí, sí, sí. Sorprende, por ejemplo, ver números bajos en yardas before contact por ejemplo, Mark Fletcher, ¿no? De Miami. Que Miami siempre, durante toda la temporada hemos dicho Mm, que es una de las mejores OLs del college football, o por lo menos por nombre. Y ujú. sin embargo, pues, a Mark Fletcher, cada vez que acarrea el balón, Sí, le tiene cuesta. poquito. Es cierto que ahí consigue generar poca ganancia antes de contacto. No sé, igual en Pass Protection sí que luce más esa línea. Ujú. Sí, Pero a puede veces ser. es eso, ¿eh? Muchas veces para eso también están los números, ¿no? Mm. Porque muchas veces piensas, por lo que tú dices, ¿no? Pues según la universidad o por nombres, dices, jolín, estos son buenos, tal. Pero igual después en conjunto no funcionan igual. Sí, 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 sin duda. Sí. Vale, por ejemplo, en fumbles, el compañero de Jeremiah Love, Ujú. Price, ha sido uno de los que más ha tenido con 3 fumbles. O sea que Sí, le ha costado un poquito a la hora de correr mantener seguro el balón. sí. Pero bueno, por lo demás, Sí, generalmente o 0 no hay o ningún 1, no hay jugador. ninguno Sí, que. está Demon Claiborne, Ujú. que se destaca clarísimamente con 6. Sí, O un poco más sea, abajo. no sé si tiene las manos pequeñas o qué le pasa, o sea, su ratio de fumbles es espectacular, ¿eh? Es sorprendente lo de Claiborne. Después del año pasado que tuvo, cómo ha bajado el rendimiento en este. Sí que es verdad que cambió mucho la forma de jugar en Wake Forest de uno a otro, Ujú. pero la verdad que es sorprendente el bajón que ha pegado Claiborne. Y sin embargo, Sí, sí. luego le veremos en alguno de los top que hay por Sí, ahí sí, de. está en algún top 5, Sí, correcto. sí, sí. Vale, venga, ¿algún numerito más que te llame la atención de todo lo que nos has traído? A mí, por ejemplo, me llama muchísimo la atención la capacidad que tiene Jeremiah Love de anotar touchdowns. Mm. O sea, o sea, está destacadísimo con 18 touchdowns. Creo que el Ujú, segundo que más tiene 15 ujú. y a 14 y hay muy pocos por encima de 10 12 touchdowns. O sea Sí, bueno, este chico, por lo que he podido ver, está clarísimo destacado como running back uno, ¿no? No sí, sé si sí, lo sí. ponen como el año pasado se hablaba de Genti, que era pues un talento No, generacional. No sé si no, yo está creo a que no. este nivel, No, jolín, no hay nada en lo que pueda generar, digamos, una mínima señal de decir, cuidado, ahí puede que falle, tal, sí, sino que, bueno, ya se ve, ¿no? O sea, sí, 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 mientras todos los vaya números son rojo, verdes.
Exacto, mientras no Sí, haya rojo puedes estar tranquilo. sí, sí, sí. Vale, por ejemplo, en recepciones hay jugadores que están bastante destacados, ¿no? Mm, Por ejemplo, en catch, en porcentaje de catch, Hollywood sí, Smothers de North Carolina State sí, es uno de los más destacados. Roman Envy correcto. también de Indiana tiene muy buena métrica ahí. Pero ves, Drops. sobre todo, ves en el caso de Hollywood Smokers, que a pesar de que tengan un valor muy similar con Roman Envy, eh, en- si lo ves, Smokers tiene el triple de recepciones Sí, que Envy, con lo cual al final volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Tiene más valor este 92, tanto por ciento de de Smokers Smothers. que el de Envy. Obviamente te buscan más, pues Sí. siempre habrá más posibilidades de no coger el balón. Ujú. Sí, sí. Mira, yo no pensaba que Emmett Johnson lo buscaban tanto para recibir, 46 El que más, recepciones, el que el más que de más todos. lo estaba cuando lo hacía, lo pensaba, digo, no sé dónde va a caer, pero que este tío, o sea, que siempre le damos ese enfoque fantasy. Mm. Veremos dónde cae, pero que como jugador de fantasy tiene buena pinta, sí, Sí, obviamente, sí. eh, mantiene este estilo de juego. A mí Emmett Johnson me ha encantado durante todo el año, ¿eh? Igual que Jonah Coleman. Jonah Coleman me lleva gustando varias temporadas ya. Ujú. Que también es otro que ha recibido bastante, que tiene también otras Sí, 30 sí, 30 recepciones. recepciones, sí, Mm. correcto. Que a Un ver, buen seguramente porcentaje de catch. estos números cambiarán, porque todavía, bueno, supongo Mm, que a la mayoría de estos chicos todavía les queda jugar alguna bowl y tal, quiero decir que todavía mm, hay que actualizar un poco, no variará mucho seguramente, mm. Bueno, Coleman ya la ha pero jugado, creo. ya lo ha Coleman jugado. jugó, sí. Pues es eso, al final es cuestión de actualizar los datos, pero bueno, Mm, eh, que al final son jugadores que es eso, lo que hablamos al principio, que por eso tenemos la sección tanto de carrera como de recepción. mm. Cada vez un running back que no recibe hoy en la NFL te sirve de muy poco. Sí, 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 desde luego. Es mejor alguien un poco más completo y que no Sí. sea solo para primer down o para tercer down, Mm. pero bueno, también se llevan mucho los comités, ¿no? Ahora, ¿no? Ya no hay Sí, un running back que lo haga todo, o por lo menos exacto. quedan No, pero, pocos. pero por lo menos es eso, ¿no? Que no sepas nunca por dónde te va, digamos, un Mm, poco a salir el jugador. Que si corra bien y que si recibe, pues bueno, por lo menos que sea mínimamente fiable, ¿no? sí, 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 sin duda. Vale, vamos a enseñar primero la tabla que me has hecho del amigo Yenti, porque te quería preguntar, ¿tú cuánto consideras que está en la capacidad de un running back o el rendimiento de un running back según su L? El rendimiento de un running back, no sabría decirte obviamente en qué porcentaje, pero depende muchísimo, muchísimo de la OL. Y por eso me has pedido hoy a última hora que hagamos esta comparativa de Genti, o sea, con el Genti de 2024 y el Genti de 2025. Y, Ujú, y lo que hablábamos, ¿no? La métrica esa que usamos de yards before contact, que el año pasado eran casi 2 yardas, con lo cual, bueno, ya te ujú. permite, es que no son únicamente las yardas que avanzas, sino es un poco, pues, como la perspectiva del juego, un poco más de tiempo de reacción que te dan, Sí, etcétera, ¿no? Claro, pasar de casi 2 yardas a 0,6 antes de que te contacten, es que, claro, apenas das medio paso, ya tienes a alguien encima. Y no es tal cual. alguien, o sea, no es ninguno de nosotros dos. Suelen ser tíos que pesan más de 100 kilos. O sea claro, hostia, los Raiders tienen que invertir mucho en esa OL si quieren que la carrera de Genti ya no solo es que sea productiva, sino que es que sea larga.
Sí, sobre todo eso. Porque o sea, la cantidad de sobrecarga que tiene este chico, porque, o sea, ¿cuántas carreras limpias tiene? O sea, Muy ¿cuántas carreras pocas. limpias ha tenido en todo el año? Si es que no, Muy pocas. no es. Y es eso. Si ya de por sí la carrera de un running back es corta, Mm. ya ni te cuento si es detrás de esta OL. Sí, sí, sin duda. Lo que dices es que 0,6 yardas, ¿eh? Es que Es nada. antes de sacar el snap ya tiene un tío encima. O sea, es que es Sí, acojonante. sí, sí. Y bueno, las yardas tras contacto en Boise State pues eran 5,3, pero bueno, pues Mm, también hay que contar que jugaba en una división inferior con gente que no iba a llegar a la NFL y tal. Y bueno, claro. pues siempre ese número, No, siendo un running pero back generacional como él, pues es alto, es ¿no? que si Pero vamos a ese valor, ahora mismo es el running back 15 en yards after contact por intento. ¿Qué quiero decir? Que, jolín, que el tío, a pesar de que le contactan, a pesar de que le placan o de que le intentan placar, avanza, sí, 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 avanza. sí. Jolín, que es que si le permites, o sea, si permites, ya no te digo que llegar al 1,7 de yards before contact que tenía en Boise State, sino un poco más, que le dé eso un Una poquitín más de yardita, tiempo, una claro, yardita. seguro que el resto de valores Mm, se dispararían. sí, sí. Se dispararían. Es que después, fíjate, la cantidad de las pocas carreras explosivas que tiene en Boise State, es lo que tú dices, hay que entender las circunstancias y no lo mismo en Mm. NFL. Pero es que en Boise State, cada 10 intentos de carrera, tenía una carrera más de 15 yardas. En NFL necesita 56. ¿Esto qué son? ¿Cuántos intentos de carrera tienen por partido? 20 como mucho. O sea, Sí, es sí, que es una por ahí. carrera de más de 15 yardas cada 3 partidos. Y porque insisten mucho, porque el tío es que es muy bueno y Claro. siempre te genera yardas, ¿no? Sí, Pero sí. al principio de año, que era como que lo dosificaban más, Mm. es que igual ya tenía 10 toques por partido. Al Sí, principio, sí. los 2, 3 Sí, sí. primeros partidos, no tenía. Lo que pasa que Mm. sí que es verdad que como se centraban más en el pase y tal, tenía más espacio después para correr. Entonces, pues Sí. igual avanzaba más, ¿no? Pero le han involucrado a partir de media temporada, le han implicado mucho más en el juego de En el juego de pase. pase. Pero Sí, claro, a ver, es normal, ¿no? O sea, te abren un claro. poco, ya no tienes. Es que es mejor hasta no tener a la OL delante Sí, sí. y que tengas un poco de campo libre por delante, porque Sí. fíjate que sí que es verdad que en el juego de recepción ahí sí hay verde. Sí, sí, ha, Eso, ha- ha doblado sus números de recepciones del año pasado a claro. este en la NFL. Sí, sí. Eh, Tiene un radio de catch de casi el 80%, o sea que Sí, sí, está es muy bien buenísimo. Y ha bajado en drops, o sea, en es drops. fantástico. Es que es sorprendente que tenga los mismos touchdowns de recepción que de Que de carrera. carrera. Es Sí, que, sí. es que eso te lo dice todo. Sí, sí. Nada, Pero y bueno, bueno, sí que es verdad que lo que se le ha visto bastante peor ha sido en la protección del pase, pero claro, ya se ve. es también muy difícil que si la OL es un coladero, si te Claro, ¿qué vas tiran a hacer 2 tíos tú? al blitz, pues pillarás uno, pero al otro no. ¿Sabes? ¿No? Y ha jugado 2 partidos o sea, contra Chargers, que, pues, bueno, tienen el parrash que Sí. tienen. Ha jugado 2 partidos contra Broncos, Ujú. que para tú esa Defensivo. línea defensiva. Mm. Chiefs este año la línea defensiva no ha funcionado como funciona otros años, pero ya sabemos que a Español, si algo le gusta es lanzarte blitz Lanzar y, blitz. y apáñatelas, pues Sí, claro, sí. Sí, hombre, sí. ¿qué esperas? Sí que es verdad que igual la implicación, ¿no?, a la hora de bloquear ese esfuerzo, Claro, pues no sé, tampoco se le ha visto claro, excesivamente implicado. Pero claro, si está pillando por todos los costados, pues encima se va a poner delante para pillar más, ¿sabes? claro, claro, para los Yo tuyos. lo entiendo también. Sí, Pero sí, bueno. totalmente. Bueno, pues para que veáis que la OL influye y mucho Ujú. en el buen hacer o no de un running back. Alguien como Aston Gentry, ya no te digo un running back del montón.
alguien al que se Sí. consideraba generacional la temporada pasada. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, y vamos a ir ahora a las tablas de los expertos, ¿vale? Ujú. Y vamos a ver un poquito, pues, quiénes son los running backs, en teoría, a día de hoy, que van a salir más arriba en el draft del 2026. Ujú. Y como veis, en los 9 sitios especializados en draft, Jeremiah Love es el 1, el running back de Notre Dame. Como hemos dicho antes, hay un escalón entre él y el resto, sin duda. Es Eso es grande, ¿eh? verdad. O Es sea, muy sí, grande. sí, no hace falta ponerlo otra vez, ¿eh? Mm, Pero en el score que les ponemos, digamos la nota que les ponemos, le mm, saca prácticamente 6 puntos al segundo. Que sí. después todos está como más escalonado, más todos están un poquito más cerca y tal. Pero la diferencia que tiene con el resto es grande, es grande. Sí, sí, sí. Bueno, y en el número 2 hay bastantes Jonah Coleman de Washington Mm. y hay bastantes Yadarian Price, el compañero de Love en Notre Dame. Ujú. eh, Justice Hines también aparece. Justice Aparece en casi Hines. todos los rankings, menos en uno. Sí, sí, sí. ¿Y quién era el otro que aparecía en casi todos? Keitron Allen aparece en varios de ellos también, no en En todos, pero 3. aparece en varios Y también. Nicolas Singleton en 4. A Y partir de Singleton ahí lo mismo. sí que ya Mm, pues hay 4, 5, 6 jugadores con 2 o con mm. una aparición. Supongo que eso ya va más a gustos del personal. Sí, sí, sí. Emmett Johnson, por ejemplo, aparece solo en 2, me parece, Sí. ¿no? Ujú, Que para ujú, mí ha sido uno de los running backs de la temporada, sin duda. Emmett Johnson. Solo aparecen 2. Y ujú, sorprende ver, por ejemplo, gente como Seth McGowan de Kentucky, ujú. a Jeremiah Cobb de Auburn, a Demon Claiborne de Wake Forest, como ya hemos hablado antes, a Le'Veon Moss de Texas A&M. Son Este gente que... no tiene nada que ver, ¿no? Con Le'Veon Bell. No, no, creo que no. Creo que no. Pero, por ejemplo, Moss y Claiborne han tenido bastantes problemas de lesiones y demás. Entonces, seguir viéndolos en tops 5 de la posición me chirría bastante. Mira, Obviamente, antes que, perdona, ¿eh? sí. Ahora que hablas de Le'Veon Moss, antes Mm, que hemos hablado pues eso, ¿no? De la dualidad de los running backs, mm, solo no es que tenga muchos, porque tiene 70 intentos de carrera, pero solo tiene una recepción, ¿eh? O sea, sí. yo creo que no sé, es aventurarme mucho, pero futuro en la NFL no apostaría yo por ello, ¿eh? Es que eso es lo que me sorprende, ¿no? A ver, seguramente todos estos primeros boards de todo el mundo Sí, están todavía por retocar cuando acabe el año y demás, pero bueno, es por daros un primer vistazo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces Le'Veon Moss no creo que esté ahí el día de mañana en Bleacher Report, pero vaya, eso, que lo contemplan aquí a Le'Veon Moss. Y por ejemplo, jugadores como LJ Martin de Ujú. BYU solo aparece una vez. Y yo creo que Sí. es un running back del que hemos hablado ya en otras ocasiones, hablando tema analítico, como sleeper lo dimos en los programas que hicimos. Ujú. ¿Qué te parece el J. Martin en números? Pues, jolín, bueno, ya en los rankings que hemos hecho sale como el segundo. Yo creo que básicamente le penaliza que a pesar de tener 29 recepciones, no ha conseguido ningún touchdown de recepción. Ujú, Y al final, obviamente, no todo es ganar yardas, sino que también es obviamente, ser productivo y dar puntos a tu equipo. ujú, Pero no tiene ningún fumble en toda la temporada, a pesar de ser de los corredores con más intentos de carrera y con más recepciones. No tiene absolutamente ninguno. Tiene cierta facilidad o bastante facilidad para conseguir primeros downs. ujú, Anota touchdowns de carrera relativamente fácil. Y lo que decíamos, lo que hablamos antes, o sea, tiene un valor bajo en cuanto a yards before contact,
pero en yards after contact, pues se desenvuelve bien. Quiero decir que al final, Ujú. pues hombre, no sé cómo acabará, no sé cómo irá al draft y cómo irá todo el proceso pre-draft y cómo acabarán los rankings. Pero que el chico parece, por lo menos así a primera vista, una opción más que sólida. Sí, sí, sin duda. A mí es un jugador que ya me gustó hace 3 temporadas, creo. Ujú. No sé si esta es su tercera o su cuarta temporada, no estoy seguro de si es junior o senior. La anterior tuvo bastantes problemas con las lesiones y esta le costó entrar un poquito al principio de temporada, pero una vez ha entrado y ha olvidado las lesiones, ha sido capital para el buen hacer de BYU este año Ujú. y la verdad que a mí me gusta, es un jugador que me gusta mucho, que tiene mucha paciencia y que quizás podría ser la nueva Crosquineta, ¿eh? La Martineta. Cuidado. Veremos, porque claro, ahí la gran condición para que lo sea es que sea séptima ronda. No sé si llegará tan Sí, sí. abajo, pero, pero veremos si es nuestra futura gran apuesta de Analytics. Sí, sí. Bueno, ¿y hay algún jugador que te sorprenda o ver tan abajo en las tablas o tan arriba A en mí me los top? sorprende, a mí me sorprende, por ejemplo, el caso que hemos hablado de Le'Veon Moss, lo que decías, sí Mm, que ha tenido lesiones, tal, pero jolín, ponerlo en un top 5, un chaval que solo ha tenido una sola recepción, mm, y al final si ha tenido una sola recepción con los intentos de carrera que ha tenido, es porque evidentemente no se fiarán de las manos que tiene. mm. Porque además es eso, a pesar de tener una sola recepción, tiene un catch rate del 25% y el 50% de drops. Quiero decir, es que este chico, bueno, llamar manos a lo que tiene, yo creo que es ser un poco demasiado bondadoso, ¿eh? Me ha gustado tu comentario en el archivo que te he mandado antes para... Tiene manos porque la evolución así lo ha querido. Pues sí. Pues sí. Debe tener las manos similares a las de Jason Pierre-Paul. O sea que algo faltará y no debe tenerlas enteras porque es que Sí, no tiene ningún tipo de sentido. sí, sí. Por eso que sorprende y sorprende. ¿Quién más había? Espera, que repaso algún nombre así que también me ha quedado la atención. Seth McGowan, Mm, que por ejemplo creo que lo tenemos nosotros el 29, que sale mm, prácticamente todo en rojo. Pero claro, ¿cuál es su mayor valor? Que creo que es el segundo o el tercero que más touchdowns de carrera anota. mm. Pero a pesar de ello, tiene poca explosividad, poca capacidad de generar yardas después del contacto, poca capacidad de romper placajes. Mm, Pues no sé, me cuesta entender que esté ahí, pero bueno, mm. yo tampoco les he visto jugar, o sea, y aquí estoy hablando. Sí, no, pero sí, es cierto. Sí, a mí McGowan, pues eso, es un jugador que además en Kentucky ha sido un poco verlas venir este año. Yo creo que era de lo poco que funcionaba y entonces pues le han dado mucho balón para, Claro. sobre todo cerca de zona roja, pues le han dado todos los balones a él para los touchdowns de carrera y pues ha subido mucho en ese valor, pero en todo lo demás, Sí, sí, en todo bueno. lo demás está fatal. Y además, y una Mm, cosa que también es importante, que seguramente nosotros más a nivel, digamos, a nivel más amateur, no lo valoramos tanto, pero yo creo que, mm, que la protección de pase, los analistas de NFL de los equipos, yo creo que lo valoran un montón. ujú. Y es de Sí, los que tiene peor nota. Que sí. es eso, que al final es que, jolín, que un running back proteja bien a su quarterback, yo creo que te dice más de su actitud, su implicación, su en plan, oye, aquí estoy yo, Ujú, que no, pues al final ya se sabe, jolín, vas a defender a un linebacker o a un defensive end será más grande que tú, será más fuerte que tú y tal, pero chico, por lo menos si puedes retenerle ese medio segundo que el quarterback necesita, pues dalo todo, tienes que darlo todo sí, para que así funcione. sí, sí. O sea que, y si eso no lo haces ni en un equipo de
en qué, bueno, en qué división o en qué conferencia están, porque tampoco es que esto sea, Kentucky no es es, la SEC, ¿no? no sabría decirte, no sabría contra quién se Kentucky creo que enfrentan. juega en la SEC. Eh, sí, diría que es la SEC. A ver, la tengo aquí abierta. Sí, sí, Kentucky es la SEC. Sí, sí. Bueno, bueno, por lo menos. Pero es que aún así, quiero decir que no te vas a enfrentar contra los. Mira, ¿ves? Justo encima de, un poco más arriba de McGowan está Dante Dowdle, que juegan, Ujú. o sea, los dos juegan en Kentucky. Y fíjate, por ejemplo, en los grades que tiene Dante Dowdle en protección de pases, es que es prácticamente el mejor. Sí, sí, sí. Sí. Pues ahí tienes un gran motivo por el que seguramente muchos scouts de la liga arqueen la ceja cuando le vean. Sí, sí, sí. Realmente pocos de los running backs que están en la tabla, Mm, pocos tienen un buen grade en ambas, en pass block o en run sí, block. Eh, pero quitando es lo que Jeremiah dices. Love, Aquí va. quitando Jeremiah Love, los demás. Puede ser bueno en uno de los dos, pero no en los dos. A ver, Salvo, mira, uno que sí que tiene verde en los dos es Gavin Sawchuk, el de sí, Florida State, correcto, que ha correcto. mejorado Si mucho. hiciésemos una media, seguramente sería el mejor o estaría muy cerca de Jeremiah Love. Porque sí que es verdad que aquí yo creo que tiene más importancia o sea, hemos puesto también la protección en jugadas de carrera, ¿eh? Pero aquí Sí, obviamente tiene mucha más importancia la protección de pase que, que eso, que la, sí, que que la la de protección carrera. en el juego de carrera. De hecho, para ponerles esa nota, se tiene en cuenta y se le da más peso a la protección de pase. En protección de pase el mejor es Keitron Allen de Penn State. Mm, Eh, que bueno, este par, Keitron Allen y Nicholas Singleton, ujú. yo creo que no han podido llegar ninguno de los dos al top, el uno por el otro. ¿Me explico? O sea, Tiene se pinta. compenetran bien y tal, pero yo creo que no han llegado a ser tan tops como puede ser Jeremiah Love, Mm. mm, por tener al otro al lado en el backfield. Bueno, tiene pinta de que son un poco como el año pasado, uno o varios escalones por debajo, pero como era el año pasado Jadkins y Sí, Trevelyan Henderson, ¿no? Que al sí. final, porque al final todo running back, aunque necesite obviamente descansar, pero también necesita estar en contacto con el balón y ese Mm, ritmo y estar ahí metido y conectado en el partido. sí. Y al final es eso, en estos backfields duales es muy normal que uno por el otro no les permita destacar tanto a nivel individual, aunque seguro que a nivel de equipo se agradece y funciona, ¿eh? Ujú, sí. Bueno, y uno que está en casi todos los top, como dices tú, pero en la tabla se cae y bastante, Ujú. es Justice Haynes, el running back de Michigan. ¿Dónde le tenemos? Que ahora aquí le tenemos. El 14, pues sí. eh, Mira, ¿ves? Lo que hablábamos. Yo creo que es un chaval que, bueno, aporta poco. Supongo que aquí su gran debe es que aporta poco en juego de pase. Hmm, Porque, bueno, en juego de carrera no es que destaquen nada. A lo mejor en yardas por intento, ahí sí que tiene unos valores importantes. ujú, Pero ya lo ves, la diferencia que hay entre intentos de carrera y recepciones es mucha. hmm. Y volvemos a lo que decíamos antes. Si no eres capaz de ser una amenaza dual, cuesta, ¿eh? Sí, Cuesta, sí, sí. cuesta verte arriba Y en, más en el teniendo draft. en cuenta que en Michigan, el cuerpo de receptores de Michigan es como si nos ponemos a jugar tú y Es yo. la nada, ¿no? Claro. Entonces, si no te buscan el juego de pase sin tener juego de pase, eh, mal, Mal. Sí, sí, mal. totalmente. Totalmente. Eh, y después, bueno, tampoco destaca especialmente en capacidad por romper placajes.
Hmm. Y eso al final también es importante, ¿eh? Porque Sí, si tú ya tienes, porque si tú ya te cuesta romper placajes en college, evidentemente siempre hay que tener en cuenta que estos valores en NFL van a bajar. ujú, O sea que si en college te cuesta, pues en NFL pues te va a costar más, sí, sin duda algunas. sí, sin duda. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante de un running back para trasladar a la NFL después? Pues lo que hablaba es que justo es eso. Y para mí es la capacidad de romper placajes, porque al final Ujú, es que está relacionado con todo. Si tú eres capaz de romper placajes, vas a generar yards after contact, vas a conseguir primeros downs, vas a anotar, incluso puedes conseguir carreras de explosividad, porque a lo mejor si estás un poco en campo abierto, rompes un placaje y y adiós. te escapas. Ujú, O sea, ¿qué es eso? Porque un jugador al que tocan y se va al suelo o le paran, es que no sirve. Y menos, es que la NFL es que cada vez es más difícil. Es un juego más rápido, hay menos espacios. Es muy complicado eso, tener un jugador que dices, es que a la que le tocan, ya está, se acabó la jugada. sí, sí, sí. A eso, obviamente, también habría que sumar la seguridad con el balón. Ujú, Por lo mismo, ¿eh? Si no eres capaz de mantener el balón y lo pierdes con cierta facilidad, pues mal vamos, ¿no? sí, Pero sí, yo, sí. si tuviera que elegir uno de los valores, sin duda, eso, la capacidad de romper placajes. Ujú. Vale, voy a hacer un parón aquí y Mm, cambio la pantalla para ya despedirnos y listo. ¿Te parece? sí, Pero yo sí, creo que hemos hecho así un buen repasillo y eso, yo sí. creo que así está bien. Venga, pues hago así, quito esto y listo. Vale, bueno, pues yo creo que una vez más hemos hecho un gran repaso de la clase de los running backs en esta ocasión. Ujú. Hemos añadido además esa tablita de Yenti para hacer esa comparación y para ver la importancia que tienen las OLs en el devenir del éxito de un running back. Sin duda. Y nada, muchas gracias, Josep, como siempre, A por ti. tu curro, por todas estas tablas que nos montas, que la de Yenti me la has montado en un momentillo en la tarde, que te he hecho ahí trabajar extra, Eso así es. que gracias. Nada, hombre. Y nada, al resto, suscribiros al canal de las Minun Fantasy en todas sus plataformas, echad un ojo a los capítulos de Chico Fan Nation, dadle like, compartid y sobre todo, disfrutad mucho de la familia estos días, Sí, señor. que pases muy buenos días, Josep, con la familia. Gracias, igualmente, igualmente. Feliz Navidad a todos y nos vemos en próximos capítulos de Chico Fantrax. Chao, Buenas chao. noches, chao.